bienvenidos a otro miércoles de Desenredando. Hoy venimos con el tipo de episodio que probablemente me mueve más cosas por dentro, que son las historias personales. La invitada de hoy es Juanita Rada. Juanis es psicóloga y Juanis tiene 27 años. Ella les va a contar un poquito más de ella a ustedes. Y Juanis vivió el año pasado un evento que le cambió su vida completamente y hoy nos va a contar todo sobre este evento y todas las cosas que aprendió y pudo como sacar de lo que pasó. Entonces, bienvenida Juanis, qué rico que estás acá. Casi que no podemos cuadrar esta grabación. Ay, gracias, Susi. De verdad que para mí es un placer y un honor estar acá compartiendo mi historia, un testimonio de vida que para muchos puede ser como algo más del común, pero para mí es algo que marcó mi vida completamente. Entonces, muchas gracias pues como por invitarme y bueno, no, acá vamos a darla toda. Claro, claro, gracias a ti por querer contar tu historia. Es demasiado valiente ponerse al frente de un micrófono y contar todas esas veces en que uno estuvo como en su punto más bajo. Entonces, gracias. Y bueno, cuéntanos, empieza tu historia. Bueno, entonces, a ver, mi historia empieza el año pasado, a principios del año pasado, cuando empecé con unos dolores de cabeza muy fuertes. Yo estaba trabajando en el Colegio Cumbres como psicóloga de preescolar y pues yo llegaba todos los días a dormir a mi casa, así yo durmiera las 9 horas completas por la noche, siempre llegaba a dormir a mi casa, entonces yo decía, no, esto está muy raro, esto está muy raro. Me hacía exámenes pues de todo y todo estaba súper bien, súper controlado. Entonces, digamos que ya más adelante, como en junio, me desmayé en una misa en mi colegio, en una misa de primer viernes, y digamos que ese fue el primer signo de alarma que como que me dijo, ya, esto no es un simple dolor de cabeza, tienes que irte a revisar. Pues yo ya me había ido a revisar, pero estaba con un médico general que él estaba como, no quería, digamos, empezar a buscar por el lado neurológico porque todos mis síntomas daba porque yo tenía algo más como orgánico. Entonces él empezó a decir que yo tenía depresión. Y yo dije, no, es que yo no tengo depresión porque yo tengo muy claro cuáles son, pues, como cuáles son los síntomas, porque obviamente lo había estudiado y yo sabía, yo estaba muy, muy feliz, digamos, en mi vida, pues, como con lo que estaba viviendo. Entonces, pues, yo sabía que por ese lado no era. Pero claro, como eso daba, o sea, lo único que él, como, como pues como otro síntoma mío era dormir y dormir, entonces él se empezó a meter por ese lado. Entonces, bueno, hasta que ya me desmayé y él dijo, bueno, sí, le voy a mandar la resonancia, me mandó una resonancia y resulta que yo tenía una despedida de soltera con mis amigas a Cartagena en ese mismo mes. Entonces, resulta que me adelantaron la resonancia. O sea, todo se dio para que yo me pudiera hacer la resonancia y para que pudiera ir al viaje con mis amigas. Pero obviamente no sabía que me iba a encontrar con semejante noticia. Entonces, al otro día que me hice la resonancia, me llegó el resultado y decía un montón de términos médicos y decía lesión en el cerebro, consulta urgentemente con un neurólogo. Y yo, ay, Qué susto. ¿qué es esto? O sea, obviamente uno nunca se imagina que va a ser de ese tamaño, ¿cierto? Entonces ya al otro día ya tenía 2 citas con 2 neurocirujanos. Pues me acuerdo que la primera cita fue en la clínica de las Américas, pero resulta que nadie sabe por qué. O sea, ya después yo junto todo esto y que es demasiado impresionante como son las cosas de Dios, porque imagínate eso sí, que a este doctor no le abrió la resonancia, o sea, no le abrió el sí de la resonancia. Incluso él estaba en cirugía y solo salió para atenderme y me atendió en los baños. Entonces a él no le abrió el sí de la resonancia. Entonces dijimos, no, pues vámonos para la otra cita con el otro neurocirujano, que es el doctor Sergio Ángel, que también ahí empieza a conectar todo porque su apellido es Ángel. Y fue literalmente un angelito que llegó a mi vida justo en ese momento y ahora entiendo por qué no fue con el primer neurocirujano, sino con este neurocirujano. Entonces desde ahí, Susi, empezó pues como digamos mi nueva vida, me hicieron la cirugía súper bien y
Ya después, bueno, no sé si tengas más preguntas hasta Sí, ahí. tapo. Dale, dale. O sea, ¿qué pasó por tu mente, por tu corazón cuando te dijeron tienes un tumor en la cabeza? Yo, pues nadie sabía que tenía. Mi hermana, que es médica, sí, sí pues lo sabía desde el principio porque ella entendía esos términos médicos, pero digamos que yo no me imaginaba la magnitud del asunto. Entonces, cuando yo entré al consultorio con mis papás, el doctor me dijo, mira, Juanita, lo que tú tienes es un tumor en el cerebro y si no te operamos ya te mueres. Yo, ¿qué? ¿Te lo dijo así? Y yo creo, Susi, que eso es súper importante. Pues, o sea, yo hoy en día digo, agradezco que él me haya como contado así, sincero tacto, porque de verdad que así es, pues, como la única forma que tú puedes digerirlo, ¿cierto? Que no le dé rodeos, que no lo ponga como tierno, porque realmente es un tumor que es de vida o muerte. Entonces, como que yo agradezco que él desde el principio fue muy sincero y muy claro conmigo y me dijo las cosas así, pero obviamente entiendo que para otra persona pudo haber, puede ser pues pues sí, o sea, no es algo como que uno se espera ni que está preparado, entonces obviamente para cualquier otra persona pues puede ser muy fuerte. El caso fue que yo dije, no, usted está seguro, o sea, yo no puedo ser esa, o sea, a mí no me puede pasar eso, o sea, yo soy una persona sana completamente, llevo una vida perfecta, viviendo 26 años perfectos, o sea, no entiendo, o sea, no puede ser, no puedo ser yo. Entonces él me dijo, bueno, en ese momento pues yo como que todavía seguía en shock, entonces la primera pregunta que le hice fue, ¿por qué a mí? Y él me dijo, Juanita, esa pregunta, esa respuesta no la tiene nadie, eso solo lo sabe Dios. Y yo, entonces mira que todo tiene, pues como que todo tiene su forma, pues yo hoy en día me devuelvo unos años atrás, pues un año atrás, porque eso fue el año pasado, pero digamos que sí, se conecta todo, o sea, es impresionante como Dios te pone donde tú tienes que estar con las personas que tienes que estar. Entonces, bueno, así fue y yo como que entonces se programó la cirugía para el miércoles de la semana que seguía, eso fue un 10 de junio y ese mismo día, entonces se programó la cirugía para el 16 de junio pero resulta, Susi, bueno, entonces me iban a hospitalizar desde el lunes porque ya el tumor me estaba causando hidrocefalia, entonces debían como disminuir la hidrocefalia con un medicamento. Entonces me dijeron, te hospitalizamos el lunes, y, pero resulta que cuando yo estaba saliendo del consultorio del doctor, no fui capaz de pararme, o sea, no fui capaz, estaba demasiado débil, demasiado débil. Entonces mi mamá le dijo al doctor, pues, ¿qué vamos a esperar? Ya estamos acá, hospitalízala ya, y pues que es mejor que pues, que yo me vaya para la casa y pueda pasar cualquier otra cosa. Entonces aprovechemos que ya estamos acá y la hospitalizamos. Bueno, entonces justamente ese día ya yo estaba hospitalizada y imagínate que por obra y gracia del Espíritu Santo adelantaron la cirugía para el 14 de junio. O sea, imagínate, eso nunca pasa en la vida, pues como de todas las, pues como, sí, de todas las cirugías que, imagínate, debe tener un neurocirujano y que hayan adelantado la cirugía, pues, Dios mío, o sea, eso solamente viene de Dios. Entonces, en ese momento, pues bueno, se programó la cirugía para ese día, se adelantó, perdón, y bueno, entonces ya así fue, ese día me operaron, mi cirugía duró 10 horas, y ya yo salí perfecta, hablando súper bien, reconociendo a mis papás, toda la cosa, y ya, digamos que ahí ya, sí, pues como que pensamos que se había acabado ese infierno, por decirlo así. Juanis, ¿y en algún momento antes de la cirugía tú pensaste como ya me va a morir? Pues Sabes que no, porque, o sea, si a mí, digamos que me hubieran dicho una semana antes, incluso te voy a confesar algo. Imagínate que cuando el doctor me dio mi diagnóstico y me dijo que me tenía que operar, yo en ese momento estaba terminando el ciclo escolar en el colegio, entonces tenía exagerado trabajo, que yo incluso en mi inocencia le dije al doctor, ay doctor, ¿será que no podemos esperar una semanita y me operas en una semana? Que ya yo salgo de todo esto y ya me puedes operar.
Y él me dijo, no, Tengo otras prioridades. Juanita, es que esto es de vida o muerte. O sea, literal. Yo, entonces, pues como que yo, o sea, ¿me entiendes? Yo ahí todavía no había caído en cuenta de que era yo la que me estaba en una clínica para que me hicieran una cirugía en el cerebro. O sea, es que, o No lo habías sea, procesado. exacto, exacto. Y ni siquiera tuve el tiempo de asimilarlo y de decir, sí, es que no soy yo. O sea, no, o sea, es que a mí literalmente fue, eso fue de una. Entonces, a mí no me dio tiempo de procesar esa información, ni hacer el duelo, ni de llorar. Pues claro que cuando ya como que ya yo caí en cuenta de que era verdad, que no estaba en una pesadilla, ahí sí yo miré a mis papás y empecé a llorar pues en el consultorio con el médico y mis papás intactos. O sea, tú no te imaginas, Susi, la fe de ellos, pues como la fortaleza y la valentía de ellos en ese momento. O sea, yo creo que de pronto porque necesitaban mostrarse fuertes para no demostrar como debilidad para mí, para yo también ser fuerte, pero pucha, fue increíble como ellos tomaron esa noticia porque obviamente eso impacta. Y bueno, no, entonces ya hicieron la cirugía, todo salió súper bien, yo salí perfecto, hablando, reconociendo, y después de una cirugía en el cerebro, uno pasa ahí como a la UCI, obviamente, pues tiene como varios días en la UCI, y entonces ya pues dijimos, bueno, no, bueno, yo en ese momento pues a mí me han contado todo eso, porque yo solamente me acuerdo hasta que entré al quirófano ya, pues allá les voy a contar más adelante qué fue lo que pasó, pero digamos que ya todo eso me cuesta a mis papás. Entonces, entonces pensamos que ahí ya se había, pues mis papás pensaron que ahí ya se había acabado todo, listo, súper, pues como que ya salió súper bien, le alcanzaron a quitar todo el tumor, pero de un momento a otro yo empecé para atrás y para atrás y para atrás, como a la semana, yo empecé para atrás, seguía todavía no, sí, empecé para atrás, súper somnolienta, con la mirada perdida, y entonces decían, ¿qué le pasó a Juanita? O sea, esto no puede ser posible porque normalmente después de una cirugía del cerebro, como las primeras 48 horas son las más críticas, entonces en ese momento digamos que sí te puede dar como una complicación, pero ya había pasado ese tiempo, entonces nadie se explicaba lo que a mí no había pasado. Entonces, eh, ya después, pues el neurocirujano decía, "No, Dios mío, es que eso está demasiado raro, o sea, pues como que tenemos que estudiar a ver qué fue lo que pasó. Incluso hicieron pues staff de médicos y pues fue muy, muy difícil como diagnosticarme en ese momento porque como yo no mostraba, o sea, yo en ese momento no hablaba, o sea, sí estaba consciente, pero yo no hablaba, digamos que no tenían cómo darse cuenta pues de como yo que sentía y toda la cosa. No sé si tienes preguntas hasta ahí. No, dale, sigue. Entonces, bueno, ya después el doctor dijo, bueno, voy a hacerle un Doppler, que es mirar las arterias en el cerebro, un examen que mira las arterias en el cerebro, y con ese examen se dio cuenta que me habían dado vasoespasmo. Un vasoespasmo es cuando las arterias se taponan y esto impide que pase el oxígeno y la sangre al cerebro. Entonces crea como un pequeño infarto en el cerebro. Entonces, ahí se dieron cuenta que debido a eso era mi somnolencia, era mi mirada perdida y pues como todo mi retraso, ¿cierto? Entonces, pues obviamente mis papás no lo podían creer. Imagínate, eso sí que me dieron 5 vagospasmos, o sea, como 5 infartos en el cerebro. Y todo eso me causó una lesión en el lóbulo frontal, que es el encargado de la movilidad. Entonces, yo quedé completamente inmóvil. O sea, todas mis extremidades, pues yo no podía mover ninguna extremidad. Y em, pues literalmente a mis papás le entregaron como una bebé recién nacida, pues yo solamente podía parpadear. O sea, yo ni controlaba esfínteres, no tenía control cervical, no, yo soy zurda y pues obviamente no tenía pues como la movilidad en mi mano izquierda, que era la dominante. Entonces,
Eso fue como, digamos, un doble shock para mis papás, aparte porque no habían afrontado el primer duelo de mi tumor, pues de mi diagnóstico, entonces eso fue seguido y eso sí, pues nadie sabe cómo. Yo duré 40 días en UCI y ya a los 40 días me pasaron a habitación cuando ya empezó a mejorar, pero digamos que en todo ese tiempo yo no hablé, o sea, yo quedé en un mutismo selectivo, que me implica pues eso como ausencia de lenguaje, y yo no hablé por 2 meses largos, donde, o sea, yo solamente me expresaba por la mirada, con el llanto. Entonces, sí, pues como que pasé unos meses de imagen y incertidumbre, o sea, y una angustia, yo creo que para mis papás, porque de no saber qué iba a pasar, de una incertidumbre, fue pucha, como mañana no puedo volver a ver a mi hija. Entonces, entonces sí, pues fue un proceso como muy retador para todos. Y yo me acuerdo, bueno, esto me lo cuentan, que ya cuando yo salí de la clínica, a los 40 días y 15 días en la habitación, me vine para mi casa en ambulancia y digamos, Susi, que de ahí yo puedo decir que empezó toda mi recuperación. O sea, y fue por el amor de mi familia, porque ellos, incluso cuando yo estaba en el hospital, me trataban como yo si estuviera presente. O sea, ellos llegaban con toda la actitud a verme y a hablarme y a moverme. O sea, era una cosa impresionante. Mira, Juanis, eh, acá estamos apoyando demasiado. Me mostraban videos de mis amigas mandándome mensajes, me mostraban videos cuando yo, antes de que me pasara eso, yo estuve como profesora de danza en Playdance, donde yo estuve bailando pues desde mis 3 años y digamos que me fui formando como profesora. Entonces me mostraban videos de niños bailando como para yo volver a la vida y mantenerme viva. Y yo creo que poco a poco eso fue lo que me fui devolviendo otra vez a la vida y dándome aliento para seguir, para seguir y para seguir. Y bueno, no, ya así se fue, pues como digamos, todo ese tiempo. Y ya te quieres, damos un corte para que procesen la noticia. Juanis, y durante, por ejemplo, esos 2 meses desde que todo empieza a empeorar hasta que llegas a tu casa, pues todo este proceso de no hablar, ¿qué pasaba dentro de ti? O sea, ¿qué pensabas? ¿Qué sentías? Como que, ¿cómo viviste esto tú internamente? Mm, es una pregunta que mucha gente me hace, Lucy, pero yo no soy consciente, pues como yo no me acuerdo de nada, o sea, yo solo me acuerdo de cuando me llevaron al quirófano, el día que me iban a operar, y hasta ahí yo me acuerdo. Entonces no te puedo decir pues como que soy yo que estaba sintiendo, porque realmente yo sí estaba consciente, porque yo no estaba en coma, pero mi cerebro borró completamente todos esos recuerdos, gracias a Dios, porque yo no sé qué hubiera hecho donde yo me hubiera acordado de todo eso. O sea, yo creo que eso también es un mecanismo de defensa que el cuerpo y como que tomó en ese momento pues sí, como de borrar todos esos recuerdos tan dolorosos y pues como tan angustiantes. Sí, claro, porque, o sea, estabas consciente, pero como que era tantas cosas y tantos sentimientos que tu cerebro fue como, no vamos a guardar esto, o sea, es demasiado Total. traumático. Y como que cuando sientes que volviste a tener recuerdos, o sea, como desde que te metieron al quirófano. Entonces, mira, yo un día, como les contaba, me desperté hablando. La primera expresión que dije fue, ¿qué putas es esto? Porque yo no entendía qué estaba pasando. Y como yo estaba desinhibida completamente, porque como el daño fue en el lóbulo frontal, ahí también está el control de impulsos, la función ejecutiva. Entonces, digamos, Susi, que yo estaba completamente desinhibida. O sea, estaba desfrontalizada completamente. Entonces, esa fue mi primera expresión y me acuerdo que una de las segundas, pues como expresiones que yo tuve fue este calor. O sea, yo no me aguantaba el calor que estaba haciendo en mi cuarto. Pero mi mamá en ese momento se quedó, ¿qué? ¿Qué es esto? No lo puedo creer. O sea, ella no podía actuar como si hubiera pasado algo grave porque obviamente no podía como demostrarme a mí como que eso era un milagro, porque obviamente pues yo no sabía cómo le iba a tomar, entonces ella simplemente
se quedó callada. Yo creo que internamente debió haber gritado con todas sus fuerzas, pero simplemente se quedó ahí y llamó a mi papá se fue pues, a acompañarme también y entre los dos como que me fueron, pues ya yo empecé a hablar como una lora, como una cotorra, pues como si no hubiera un mañana, entonces yo ese mismo día dije que quería pastas de comida, pues mi mamá me preguntó qué quería comer al otro día y mi comida favorita son las pastas, entonces yo le dije no, pastas, entonces eso literalmente fue fiesta en mi familia. Al otro día fuimos a almorzar a la casa de mi tía con toda mi familia. O sea, no, Sufi, tú no te imaginas la alegría, pues, de todo el mundo de ver que yo ya había hablado. No. Incluso tengo acá el video, pues, y eso lo guardo con todo mi corazón. Es un recuerdo que tengo demasiado lindo. No, increíble, o sea, es que no hay palabras. Y entonces, bueno, tú volviste a hablar y o sea, ¿qué te decían los médicos que era el paso a seguir? O sea, según ellos te ibas a quedar en silla de ruedas, en la cama paralítica, ¿cuáles eran las expectativas? Pues mira, ahí incluso desde antes de hablar, yo ya había empezado las terapias. Entonces venían a mi casa, me hacían terapias pasivas, toda la cosa, pues como, pues sí, terapia física, pero muy pasiva. Y ya, pues yo me acuerdo que de las primeras terapias, cuando ya yo estaba más, pues sí, cuando yo había empezado a hablar, a mí me daba ira cuando llegaba esa terapeuta. O sea, yo no la quería ni voltear a ver, porque yo decía, o sea, esto es demasiado duro para mí, ¿cómo quiere que, y yo hago un paréntesis acá, yo nunca en mi vida había hecho ejercicio, o sea, yo bailaba todos los días de mi vida, pero yo nunca había sido como tan resistente en cuanto a la actividad física, el estado, sí, físico. Entonces, digamos que yo llegaba con una negación, o sea, impresionante para hacer los ejercicios. Y me acuerdo que yo braviaba a esa terapeuta, le decía, pues le gritaba y me ponía a llorar y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este infierno? ¿Por qué me están castigando? No, o sea, una cosa horrible. Pero yo creo que poquito a poquito ya fui entendiendo que eso era por mí, por como mi estado, ¿cierto? Y sí, pues por mi condición, la palabra es condición, en ese momento. Entonces, obviamente, como yo no entendía nada, pues era pues como la reacción más fácil que yo tenía era bravear a todo el mundo y llorar. Entonces, sí, yo creo que ahí, pues como que ya yo empecé a ver que esto solamente dependía de mí y que si no era por mí, pues nadie más me iba a levantar. Entonces, digamos que ahí el pronóstico era pues obviamente que yo iba, pues, que iba a volver a recuperar mi movilidad, pero solamente dependía de mí. O sea, mi mamá no podía caminar por mí. A mí era la que me tocaba hacer terapia, a mí era la que me tocaba, me acuerdo que me ponían a sostenerme parada, que para mí era lo más difícil del mundo sucio, o sea, porque empezamos con 10 segundos, de acuerdo, empezamos que tenía que durar 10 segundos parada, pegada de una baranda, y yo no era capaz, porque sí, claro, o sea, perdí la movilidad completamente de todas mis extremidades, y yo perdí de peso, o sea, yo me alimentaba por una sonda perdón, ga- una gastro, sí, una gastro, que es un tubito que le ponen a uno desde el ombligo y por ahí me ponían todos los alimentos, entonces digamos que yo bajé demasiado de peso, por ahí 10 kilos y todo eso fue, pues yo creo que todo eso se combinó y esa era como pues como, era como mi respuesta ante todo eso, ¿me entiendes? Entonces, como que yo en ese momento empecé a decir, no, aunque no fue en ese momento, o sea, mi negación todavía estaba. O sea, yo digamos que pasé por ahí que 4 o 5 meses donde yo no entendía nada, yo decía, Dios mío, ¿qué es eso? Dios me está castigando, yo qué hice para merecer esto. Incluso me ponía brava con Dios porque yo no entendía por qué me había escogido a mí, ¿sabes? Yo decía, pero ¿por qué hay tanta gente en el mundo y decía escogerme a mí? O sea, no. Entonces, yo estaba en una negación completamente, pero digamos que mi actitud siempre fue súper positiva. O sea, yo dije, de aquí me levanto porque me levanto. O sea, Con rabia y todo, pero me levanto. ajá. Juan es Y muy teso, la entonces, verdad, porque es como,
como hacer un montón de cosas que uno da por hecho, o sea, el sostenerse parado. Me dices a mí, párate 10 segundos, No, Susi, totalmente. O sea, es que yo decía, yo daba todo por sentado. O sea, para mí lo más duro que me podía pasar en la vida era terminar con un novio o perder un examen. ¿Me entiendes? Pero ya uno se da cuenta que, pucha, tú estás vivo. sí, te puedes parar, puedes escribir, puedes hablar, puedes tragar, puedes comer, o sea, como que Incluso si ya que dijiste eso, me acuerdo que yo duré 2 meses sin recibir agua. Entonces mi mamá me tenía que humedecer los labios con un algodón. Cada vez que eso es impresionante. súper fuerte, como volver a empezar de cero, pero sin que uno lo pidiera y como a las Es volver malas. a empezar de cero para tus 26 años. Y esa es mi siguiente pregunta, o sea, ¿qué pasó dentro de ti como en cuanto al futuro? O sea, como parce, mis amigas se Sí, están sí. casando y yo voy a tener que vivir con mis papás, o sea, ¿cómo Ajá. fue eso dentro de ti? Mm, pues mira, realmente yo en ese momento, pues cuando me haces esta pregunta, yo me acuerdo mucho a que yo en ese momento estaba saliendo con alguien. Entonces para mí fue catastrófico porque en ese momento, pues digamos que cuando yo ya estaba más consciente de todo eso y me dio una crisis, eh, Susi pues como impresionante porque yo decía, este man tiene todas las posibilidades de hacer su vida y está conmigo, decidió estar conmigo. Entonces como que yo dije, pues pucha, esto también es una prueba de amor que Dios me mandó o sea, como me mandó este angelito por algo. Entonces, y él en todo mi proceso se portó Susi, impresionante, o sea, impresionante que fue un caballero completamente. Incluso el día de mi cirugía, él se quedó desde las 5 de la mañana que yo entré al quirófano hasta las 10 de la noche que yo salí, acompañando a mis papás y toda la cosa. Entonces, como que también fue una prueba de amor que, como que yo dije, pues realmente ya no hay hombres así. Entonces, a eso como que se me viene a la mente, pues cuando me haces la pregunta de qué pasaba por mi mente en el momento de cuando yo pensaba si yo volvería a ser independiente, pues como que digamos que esa fue mi primera crisis, entre comillas, como de que yo dije, pues puta, es que no voy a volver a ser yo. O sea, yo no voy a volver a ser la Juanita radiante, feliz, porque una parte de mí se había apagado, pero él mismo se encargó de volverla a aprender. Ay, qué fuerte, porque además, por ejemplo, tuviste que dejar el baile que te había acompañado desde los 3 años, como nos dijiste, como pues tuviste que morir una parte de ti, una versión que ya no iba a volver. Sí, total, Susi. Eso fue así, o sea, ay, yo como que hoy me devuelvo y veo esos días y digo, Dios mío, pues le doy gracias a Dios porque de verdad eso ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, pero también lo peor, porque me ha dado demasiados aprendizajes. O sea, yo hoy no soy la Juanita del año pasado. O sea, como que a mí me gusta decir esta frase que la Juanita que entró a quirófano ese 14 de junio no fue la misma que salió. Entonces todo eso como que me enseñó a vivir diferente, pues me enseñó a vivir con los ojos más abiertos. Y me parece muy lindo porque para las personas que nos están escuchando, cuando Juanis se puso en contacto conmigo, ella me dijo que quería contar su historia y me había dicho, pues yo no tenía muy claro qué era lo que me quería contar, pero decía que quería contar la historia de su regalo mal empacado. Entonces, tú hablas de Se me este paran los tumor. pelitos. Sí, a mí también me da como fue pucho, o sea, tener la valentía y la resiliencia de decir este tumor fue un regalo mal empacado. Es súper fuerte, Juanis, como que háblanos un poquito de cómo llegaste a esa mentalidad de fue un regalo. Mira, Lucy, pues la verdad, yo soy muy sincera. eh, Mi duelo por mi aceptación de mi situación fue, o sea, me estuvo acompañando, o sea, 1 año y 2 o 3 meses, diría yo, donde yo todos los días, como te dije, no entendía por qué Dios me había escogido a mí y yo tenía días donde solo me agarraba a llorar, donde yo decía, Dios mío, es que yo tenía una vida perfecta.
¿qué pasó? O sea, y ya entonces después de todo ese tiempo, solo un año y dos o tres meses después, puedo decir que fue un regalo mal empacado porque fue un regalo que me abrió los ojos y me enseñó a vivir diferente. Y yo creo, Susi, que todo el mundo necesita un regalo de esos mal empacado para, como para despertar, ¿cierto? Porque si uno no le pasan esas cosas en la vida, uno va a seguir viviendo su vida común y corriente y dando todo por sentado. Entonces, como que así lo veo yo, o sea, esto fue un regalo muy mal empacado, que fue muy necesario. Y yo creo que a todo el mundo nos llegan regalos mal empacados, unos en forma de, pues como que se les muere el esposo, se les muere la pareja, se les muere un hijo. Y a mí ese fue mi regalo mal empacado, un tumor que no estaba en el menú de nadie, que uno nunca está preparado para recibir esta noticia, pero yo lo empecé a asumir, a ver así solamente después de un año, 3 meses, como te digo, que ya dije, pucha, es que esto es lo que me tocó, o sea, yo tengo que aprender a vivir con esa situación. Entonces, como que esta fue como que sí, como mi enseñanza, ya cuando yo ya me había afectado completamente y había hecho todo el duelo de que esto fue lo que a mí me llegó y que lo tengo que recibir como un regalo. Claro, porque ahorita decías como mi mamá no puede caminar por mí, lo tengo que hacer yo. Y en realidad así es todo en la vida, o sea, no nos pasamos la vida entera echándole la culpa a la otra gente o haciendo que la otra gente haga las cosas o quejándonos, cuando en realidad yo soy la única persona que puede conseguir lo que quiere, yo soy la única persona que puede decidir pararse de la cama. Y en tu historia es muy literal, como que en serio, si yo no lo hago y si yo no hago la fisioterapia, nadie va a caminar por mí. Pero es algo que se transporta como a la vida de todos. O sea, si yo no me pongo las pilas y hago lo que quiero hacer, no va a... Incluso Susi, y eso me costó, pues, te digo, demasiadas discusiones con mi mamá y con mi papá, porque mi mamá, o sea, es una persona demasiado exigente que toda la vida, desde sus 3 años, ha hecho deporte. Entonces, claro, obviamente para ella verme en una cama no era fácil, pues obviamente después de todo el shock que todo eso conllevaba, pero digamos que ella fue como casi la que me dijo, eso solamente depende de ti y aquí nadie más te va a parar, solamente tú y tú tienes que vivirlo todos los días. Y yo creo que subí todo eso como que llegó un momento en que yo hice ese chip, pues cambié el chip y dije, Dios mío, es que claro, tiene toda la razón. Entonces, ahí nos acaba la historia después de haber pasado como por todo ese sufrimiento que uno ya no quiere ver ni una lágrima más. Ahí no se acaba todo. Resulta que, como son las cosas de Dios, eh, pues como que yo empecé con unos dolores muy fuertes en mis piernas que no eran normales. O sea, del dolor yo no podía dormir por las noches. O sea, yo dormía 2 horas de la noche entera. Cuando ya después llegó la fisiatra y digo, esto está muy raro, mandémosle a hacer una radiografía a ver qué está pasando. Y se dieron cuenta que me había dado una calcificación en la cadera por estar tanto tiempo inmóvil. Una calcificación es como, digamos, cuando se crea un hueso aparte del hueso que ya está. Entonces esto causa, o sea, un dolor que no tiene palabras. O sea, yo en ese momento estaba en mi silla de ruedas y yo me acuerdo que una de las, pues que cuando yo peleaba más con mi mamá era para subir el pie al pedal de la silla de ruedas, porque no me daba del dolor tan hijo de puta que yo tenía que, pues o sea, que yo sentía. Algo que uno creería que es tan bobo, entre comillas, como pues es 5 centímetros alza el pie y ya. No, no, o sea, eso era el infierno para mí. O sea, tú le preguntas a mis amigas y para mí no hay nada más. O sea, es que eso sí, yo no podía ni mirar la pierna. Ya me estaba doliendo. Entonces ahí ya entendieron que era lo que había pasado, que me había dado una calcificación por estar completamente inmóvil 2 meses. O sea, es que me tenían que bañar en una cama. O sea, es que entonces ya, y solamente la calcificación se quita con pura terapia. Sí, moviéndose. Es como si se Ajá. soldara mal. Para lijarlo, para lijar el hueso, para limarlo, perdón.
Entonces, bueno, ya por ahí en diciembre del 2022 me hicieron un bloqueo en la cadera, precisamente para el dolor, y eso me ayudó exagerado. O sea, eso fue un antes y un después. Y pues ya yo ya podía mover, pues o sea, no es que ya en ese momento haya recuperado completamente la inmovilidad de la cadera, porque siempre llega un tope en todas mis terapias que yo digo, hasta aquí ya no más. Pero digamos que sí me ha posibilitado mucho como pues la marcha pues, la movilidad, por decirlo así. Y los médicos, por ejemplo, en este momento, o tu fisiatra, te dicen como que en algún momento vas a volver a caminar normal. Sí. Entonces ahí vamos. Imagínate que a mí me dio la clasificación en octubre de 2022 y el ortopedista me dijo que cuando cumpliera los 14 meses de haberme dado la clasificación, o sea, en diciembre, me revisaba para ver si me tenían que hacer una cirugía en la cadera, que pues yo estoy esperando que eso se haga, porque eso me va a posibilitar mi marcha completamente, sin ningún apoyo, porque yo en este momento, digamos que ya estoy, pues ya de la silla de ruedas pasé al caminador, y ya del caminador al bastón, y ya en ese momento, pues digamos que ya estoy tratando de dar pasitos sola sin el bastón, pero yo siempre me toca pues como estar apoyada de alguna parte, eh, y, y y como que sí, o sea, ellos dicen que el pronóstico es súper mejorable y súper beneficioso para lo que yo llevo. O sea, es que nadie lo puede creer. O sea, es que por mí no dan un peso. No, y que en, pues que en un año y 2 meses hayan pasado Sí. tantas cosas, pues como que tumor, operación, recuperación, perdiste el habla, perdiste la movilidad entera, la volviste a O sea, y recuperar. yo decía, como que en muchos de mis crisis de negación, yo decía, Dios mío, es que ¿qué más tiene que pasar? O sea, yo ya he vivido de todo, yo ya conozco los dolores físicos, emocional, psicológico. O sea, ¿qué más tiene que pasar? O sea, yo decía, no más, por favor, no más. ¿Y crees que, por ejemplo, ser psicóloga, qué rol jugó en tu recuperación? Ah, bueno, ahí va una parte súper importante, Susi, porque imagínate que, pues, como yo soy súper católica, imagínate que yo antes de decidir estudiar psicología estaba entre mercadeo o psicología. Y yo creo que ya hoy yo entiendo por qué Dios me hizo estudiar psicología. O sea, es que eso sí, todo se conecta. Es impresionante, es impresionante. Esta historia es demasiado hermosa, es demasiado linda que yo pues como que tenía que contarla al mundo. O sea, obviamente mucha gente sabe pues como lo que a mí me pasó, pero muy por encimita. Entonces por eso me gusta como que me hayas invitado acá, porque para mí es un honor estar contando esto y estar acá viva, o sea, y hablando, porque obviamente después de todo lo que yo pasé, o sea, como que yo digo, o sea, marica, es que quién a los 26 años se queda sin hablar y sin moverse, o sea, o sea, total. Y entonces como que yo ya le doy otro significado a la palabra, lo que es la palabra, lo que es el lenguaje, o sea, no, y no solo eso, la vida, vivir. Es que vivir es un regalo. Mi mejor amiga Belén dice, ella dice desde que nació, literalmente estamos vivos. Y esa frase a mí se me quedó en la cabeza. O sea, es impresionante porque estar vivo es un milagro. Y solamente cuando uno le pasan cosas como esta, es cuando uno se da cuenta como, sí, pues putas, que tienes toda la razón. Es que en estos días justamente estaba haciendo como una meditación y en la meditación iban diciendo como, ay, sí, pues, o sea, mucha gente se despierta y agradece como gracias porque estoy vivo, pero no dimensionamos todo lo que tiene que pasar internamente para que podamos estar vivos, hablar, o sea, solamente en el cerebro las 80.000 cosas que tienen que suceder para que yo pueda pensar, parpadear, respirar, mover el corazón, los brazos, hablar, o sea, tantas cosas como que damos por sentado y justamente ahí les quiero contar que cuando Juanis y yo nos íbamos a encontrar para grabar, yo sabía que Juanis me iba a contar una historia sobre un tumor, pero yo no sabía, como les dije al principio, qué era o qué más había pasado. Y yo no sabía que Juanis, por ejemplo, tenía movilidad reducida. Entonces ella me preguntó un día antes de grabar como, pues, ¿dónde vamos a grabar? ¿Es un primer piso o hay escaleras?
Entonces yo dije, pues, lo primero que yo pensé es que se había porreado, que se había esguinzado Sí, un yo me pie acuerdo. o algo así. Entonces yo, sí, asumir un primer piso, pues no tiene, hay escaleras, pero se puede entrar por otra parte que es primer piso. ¿Por qué? Tienes muletas. Y Juanita, más divina del mundo, fue como, no, Sudia, pues como cero burla, sino como en serio, como no, es que yo tengo movilidad reducida. Yo fue puta, es que hasta eso asumimos, que el otro tiene las mismas capacidades que yo. Yo jamás me había puesto a pensar, bueno, ¿y qué pasa si uno de mis invitados? En ese momento yo pensé que estaba en silla de ruedas. Yo dije, ¿qué pasa si uno de mis invitados tiene silla de ruedas? Puede llegar a donde yo grabo, o sea, tantas cosas que creemos que son ajenas a nosotros y a nuestro entorno que yo estoy segura que tus hermanos o que tus papás jamás se imaginaron como vamos a tener que vivir esto. Y a mí me pareció súper teso cuando me dijiste, yo estaba con mi novio y yo me acuerdo que le dije como, ¡ah! Qué heavy, o sea, y yo me sentí súper mal y él me dijo, no, porque pues si ella no se ofendió, ¿por qué te vas a sentir mal? Y yo dije, claro, o sea, yo asumí que ella tenía la misma movilidad que yo y eso asumimos en nuestra vida también. Juanis, y entonces, por ejemplo, ya que ha pasado tanto tiempo y ya que nos contabas que cuando el doctor te dijo que te tenía que operar, eras como, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ahora que ha pasado el tiempo y la pregunta cambió a ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto? ¿Cuál crees que es la respuesta a esta pregunta? Yo creo que a mí me gusta, Susi, empezar, pues ya gracias a esta, pues como a esta situación, yo he empezado a dar mis testimonios. Entonces, siempre cuando voy a empezar a dar mi testimonio, siempre pienso, Dios me trajo al mundo con una misión. Y hoy a mis 27 años la descubrí, porque es literalmente, esta es mi misión, tocar vidas, tocar almas y ser un testimonio para otras personas. Y desde ahí ya se viene todo lo demás que ya lo he mencionado, pues como el por qué decidí estudiar psicología, el por qué eh, Dios me mandó como este regalo mal empacado, no fue porque, sino para qué. Entonces, como desde ahí tú cambias todo, o sea, cambia totalmente tu perspectiva. Entonces, como que también la invitación con este podcast es las personas que nos están escuchando, que cuando se pregunten el por qué a mí, la pregunta no es por qué, sino para qué. Y que siempre, siempre, siempre detrás de todo eso hay una respuesta y hay un porqué. Sí, porque, o sea, mira que hay muchas historias que son que no se lo detectan y que de la nada les da un dolor de cabeza súper fuerte y se mueren. O que les detectan el tumor muy tarde y ya no hay nada que hacer. O sea, como que lo que te pasó y cómo te pasó es demasiado clave para que estés aquí. O sea, porque si de pronto te hubieran operado, te quitan el tumor y ya hubieras quedado perfecta, la historia hubiera sido muy distinta. Total, es que eso es lo que yo digo. Y otra cosa pues, que para explicar es que mi tumor fue benigno desde el principio, entonces el cuento hubiera sido otro, hubiera sido maligno, o sea, yo no estaría contando la historia. O sea, se tenía que sacar por la presión que estaba haciendo en el cerebro, no porque fuera malo. Exactamente. Sí, porque también el hecho de que fuera en el cerebro, o sea, como que mm, llámalo Dios, como le llamas tú, destino, vida, universo, como sea que cada uno lo quiera nombrar, la manera en cómo pasó, el hecho de que un cirujano no te hubiera podido atender y el otro sí, que tuvieran adelantado la cirugía, que tuvieran hecho la resonancia tan rápido y tenía que pasar como pasó para que entendieras y aprendieras lo que aprendiste. Exacto, o sea, como que yo hoy en día digo, ya sé por qué Dios me mandó esto a mí, porque quería que yo despertara a las demás personas que siguen dormidas. Juanis, y ya como para ir terminando, además de subir el pie al pedal de la silla de ruedas, ¿qué crees que fue lo más difícil o qué ha sido lo más difícil en este año y medio ya casi? Ay, eso sí, la independencia. O sea, una cosa es que tú, como bebé recién nacido que eres, tengas que depender completamente de todas las formas, pero que a tus 27 años tengas que depender de alguien. Para mí, lo más difícil de todo este asunto es el hecho de yo mirarme al espejo, ni siquiera de verme como una persona discapacitada, porque eso ya es ley del duelo, sino el simple hecho de que a ti, pues a mí me tienen que ayudar hasta conectar el cargador de celular a la luz, porque yo no me puedo parar a hacerlo. Entonces, ¿me entiendes? Todo eso
que es súper pequeño se van convirtiendo en grandes asuntos a la hora de tú tener 27 años y más cuando tú ves que todas tus amigas tienen una vida completamente normal y que tú ya eras así también, pero que en un segundo te pasó todo eso y lo perdiste. Que lo perdiste, es que eso me parece lo más heavy, porque si hubieras crecido así toda la vida, listo, no tienes punto de Exacto, comparación. o sea, que fuera una situación permanente, listo, que ya pues no hay reversa, pero eso es de un día a día aprender a vivir, ¿no? O sea, yo me enfrento desde que me despierto a retos hasta que me duermo. Y uno nunca se imagina que alguien puede pasar por una situación así a sus 27 años. Sí, como que la próxima vez que todos los que se están escuchando esto vayan a conectar el celular, agradezcan porque pueden conectar el celular, como que cosas tan bobas, bobas entre comillas. ¿Verdad, Susi? O el simple hecho de lo que te decía, hacer, pues, o sea, a mí me tocaba hacer equilibrio 10 segundos y para mí eso era la cosa más difícil del mundo. Y ya hoy en día duro por ahí que media hora parada. No, súper bien. Sí, cierto. Una mega recuperación, Juanis. Y Susi, también quiero aprovechar para eh, decirles que yo este año nuevo, pues decidí sacar como un proyecto nuevo en Instagram, como para poner mi testimonio y todas mis terapias, entonces para que me sigan, se llama Amoraterapia by JR. Si quieres, cuando se vaya a publicar, pues me tagueas Sí, para obvio, que en me empiecen todo. a seguir ahí, porque es súper lindo y ahí pongo todas mis terapias, mi testimonio y frases como de motivación que sé que le puede ayudar mucho a las personas que están pasando por alguna situación similar a la mía. Qué lindo, Juanis. Y aunque no estén pasando por una situación similar, Exacto. uno tal vez no pueda aprender de experiencias ajenas, pero sí le pueden mover cosas en la vida de uno y ya cuando vaya a conectar el cargador me va a acordar de ti, o sea, como que cosas, Tan linda tú. cosas por el estilo que uno dice, wow, pues lo que me hiciste caer en cuenta de que de pronto no todos mis invitados van a tener la misma movilidad que yo y que debo estar agradecida por eso, como que son muchas cosas que porque de pronto uno no las esté viviendo no significa que me tengo que hacer como si no existieran. Me encanta, Juanis, de verdad. Gracias a ti por venir, por abrirnos tu corazón y tu historia, que sé que igual es una historia que mueve demasiadas cosas y no es solamente tuyo, sino que también es de tu familia, de tus papás, todos los que ellos tuvieron que vivir. Entonces, mis respetos, de verdad, que wow, que qué tesa y que estoy segura que demasiado pronto ya vas a estar caminando Claro que sí, como hace 2 así va a años. ser. Estoy segurísima de que sí, porque eres un ejemplo de resiliencia y de cómo literal la actitud lo hace todo. Muchas gracias, Susi. Muchísimas gracias a ti y bueno, para cerrar, cuéntanos qué consejo le quieres dar a todas las personas que nos escuchan hoy. Bueno, a ver, yo diría que detrás de cada tormenta siempre, pues es una frase muy de cajón, que siempre sale el sol, pero yo soy la prueba de eso. Y que, y que por más tiempo de que tú estés en esa negación y que no entiendas la razón, siempre hay un porqué y un para qué detrás de todo eso. Entonces, como que así, ese es como mi consejo para darles a las personas que nos están escuchando que por más cosas de que estén pasando en su vida que no entiendan en este momento, todo pasa por algo. Qué lindo consejo, qué buena forma de cerrar. Yo siempre digo que las frases clichés, pero son clichés por algo, ¿sabes? Porque son reales. También tiene una razón detrás de eso. Totalmente. Muchísimas gracias, Juanis, de verdad, por tu tiempo. Espero que este episodio los haya desenredado y vuelto a enredar un montón de cosas. Y nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. ¡Chao!